Hey, bienvenidos, esto es Darash. Aquí analizamos los textos bíblicos para buscarles su sentido muy profundo, para buscar extraer como la médula de lo que nos quisieron transmitir los autores, pero además buscamos apropiarnos de algunas herramientas, aprenderlas para luego practicarlas, herramientas que nos sirven para abordar los distintos textos de toda la escritura y que yo espero que les resulten útiles tanto en su lectura personal como en su lectura comunitaria. Buscar el sentido profundo de los textos bíblicos no es una cosa muy complicada, debería ser muy sencillo si nos acercamos a la Biblia con la misma actitud con la que nos acercamos a otros contenidos y a otras cosas que quisiéramos aprender o que quisiéramos estar atentos. Estoy seguro que muchos de ustedes se han tenido que devolver cuando están viendo una serie o cuando están viendo una película porque se pierden de algún detalle. Se distraen, toman el celular, se levantan y luego entran y devuelven. Con seguridad Netflix tiene una cantidad de estadísticas y Amazon tiene una cantidad de estadísticas sobre los retornos y cuántos segundos y cuántos minutos nos perdemos. Pues con ese detenimiento y con ese afán de devolverme para no perderme ningún detalle, deberíamos también leer la escritura, con mucho detenimiento. El regresar y decir, bueno, pero ¿esto qué? O sea, no me quiero perder de nada. Esa debería ser una actitud importante. Así como esa atención minuciosa a los detalles. Debería ser algo fundamental. Cuando nos acercamos a la palabra, ser muy conscientes de lo que se nos transmite a partir de los detalles. Y por supuesto acercarnos a ella con preguntas. Permitirle a la palabra ser una palabra que interpela y ser una palabra además a la que interpelamos para sacarle este sentido profundo, este mensaje claro. ¿Por qué pusieron esto aquí? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué lo que tenemos enfrente? Es algo que nos va a ayudar muchísimo si nos damos a la tarea de tomar el texto con, insisto, la misma atención, la misma actitud de quien quiere aprender, de quien no quiere perderse de nada, que tenemos cuando nos acercamos a otro tipo de textos. Para el día de hoy, para la herramienta que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a tomar el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, en el que se nos narra la vocación de Pedro, el primer llamado de Pedro, de Simón el pescador. Dice el texto en la versión de la Biblia del Peregrino: la gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas junto a la orilla, pues los pescadores se habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga el agua adentro y echa las redes para pescar. Simón le replicó: maestro, hemos bregado toda la noche sin cobrar nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que se reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de las otras barcas para que fueran a echarles una mano. Llegaron y llenaron dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues el estupor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, que eran socios de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, en adelante pescarás hombres. Entonces, atracando las barcas en tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. La herramienta que vamos a trabajar en este capítulo de hoy es el propósito de la narración. El propósito de la narración. ¿Qué quería transmitir en el fondo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la razón de ser de que ese texto estuviera ahí? Las narraciones bíblicas tienen un propósito, tienen un motivo para estar ahí. Y en especial si pensamos en los evangelios, que son una recopilación de material que encontraron disponible tanto Mateo como Marcos, como Lucas y Juan, pues ellos no solamente seleccionan el material, sino que además le dan un orden específico, lo ubican de determinada manera, y por eso los textos, aunque tengan algunos rasgos parecidos, especialmente los primeros tres, los sinópticos, no son iguales, y en sus diferencias hay una buena carga, digamos,
de la intención del mensaje y de este propósito. Entonces, vamos a buscar por qué está puesto este episodio aquí, esta narración, y a partir de este por qué, qué es lo que intenta resolver, qué es lo que intenta aquí despejar Lucas, va a ser muchísimo más fácil para nosotros que encontremos todos los elementos y cómo desmenuzar todos los elementos que aparecen en este pasaje en particular. Para encontrar este propósito, para poder usar esta herramienta que es desde encontrar la razón de ser de este texto, vamos a buscarla usando la herramienta de nuestro video anterior, es decir, la herramienta de leer alrededor, ¿de acuerdo? Vamos a leer alrededor, porque leyendo alrededor con toda seguridad nos va a aparecer el propósito de esta narración. En el versículo 42 al 44 del capítulo 4, Lucas nos dice que Jesús está siendo un poco asediado por la gente, que lo buscan, que quieren que Él esté con ellos y que lo quieren retener además. Pero Él tiene la intención de estar en otras partes también. Sabe que lo necesitan en otros lugares también. Y al saber que lo necesitan en otros lugares y que no puede quedarse en un solo sitio, pues se le plantea a Jesús un gran inconveniente. Y es cómo hago para poder responder a las necesidades de todas estas personas. Sabemos que quería responder a esas necesidades porque al inicio del capítulo 4 en la sinagoga de Nazaret se nos había dicho que su gran misión, que su gran vocación era pues precisamente atender a este llamado de los pobres, de los ciegos, de los oprimidos y a todos liberarlos, darles buenas noticias y restablecerles una vida anunciando un año de gracia del Señor. Entonces tiene Jesús un problema, ¿sí? Quiere poder estar en muchos lugares. Y no sabe cómo, no tiene cómo, mejor dicho, porque sí sabe, precisamente porque sabe se va al lago de Genesaret, allá donde están los pescadores, y elige personas para que hagan lo mismo que hace él. Lucas resuelve este dilema de Jesús haciendo esta narración en la cual Jesús llama a personas, y tiene un llamado muy particular, para que hagan lo mismo que hace él. ¿De acuerdo? Entonces, este propósito que acabamos de definir a partir de nuestra primera herramienta, leer alrededor, lo que nos dice es que este episodio centrado en Pedro y particularmente en el oficio de Pedro como pescador, aparece ahí su propósito, su razón de ser es resolver este dilema de Jesús de cómo atender a las distintas poblaciones al tiempo, porque al parecer Jesús no era ningún X-Men que pudiera estar en 3 o 4 lugares a la vez, y lo resuelve con seres humanos, confiando en otros seres humanos para que hagan lo que Él hace. Aunque el episodio se centra particularmente en Pedro, no podemos olvidar que al final, al parecer, son 3 los discípulos que se juntan a Él. Y en el episodio siguiente va a aparecer ya el llamamiento de Leví, y al final del capítulo 6 ya van a estar los 12 completos, y en el Evangelio de Lucas van a ser más de 80 y tantas personas las que terminan haciendo la misma tarea de Jesús en distintas poblaciones. Así que el título Pescador de hombres es el centro del relato. Se centra en Pedro, que es un pescador, pero se centra en su vocación de pescador de hombres, que es la razón por la que está siendo llamado, que es la respuesta a este dilema. El pescador de hombres, que es una expresión que a muchos especialistas los remonta a algún episodio del libro de Jeremías o algún episodio del libro de Habacuc, es básicamente la manera como Lucas va a definir exactamente la forma como Pedro pasa de ser un hombre del lago a ser un hombre que tiene la misión, la vocación y la misma causa de Jesús de Nazaret, su maestro, y cómo todo eso se detona, se estalla a partir de este episodio a orillas del lago de Genesaret. Por eso va a estar centrado en él de alguna manera también como un arquetipo, como un modelo de lo que será ese llamado de todos los otros discípulos que han sido elegidos para que hagan la misma tarea.
Entonces, si este centro es particularmente la vocación de Pedro y particularmente el título de pescador de hombres, miremos los detalles que tienen que ver con ese título. Aparecen las barcas, aparecen las redes, aparecen los pescadores, aparece el lago, aparece el acto de pescar y aparecen los peces. Es decir, este texto está completamente construido alrededor de la idea de pescar. Claro, hay gente, hay unas actitudes de que alguien que se sienta, se alejan, pero todos los detalles están construidos alrededor del acto de pescar. Porque el centro es, el punto de llegada, el culmen del texto es el pescador de hombres. Las barcas van a aparecer cuando Jesús llega al lago, por ejemplo, ve las dos barcas, pero escoge una, se sube a esa. Luego aparece cuando las meten en las barcas, bueno, las alejan de la tierra primero, luego reman hacia adentro, las barcas que casi se hunden y luego las barcas que van a abandonar cuando dejan todo y siguen a Jesús. También están las redes que aparecen cuando las están limpiando y luego cuando están a punto de reventarse, cuando hay esta pesca espectacular. Aparece también el lago, y el lago aparece cuando Jesús camina alrededor de él, cuando van a irse en mar hacia adentro, y en un detallito además, donde no se usa la palabra lago, pero se dice que Jesús se sube a una barca y pide que se aleje de la tierra, es decir, que se adentre en el lago. Aunque no aparezca la expresión lago, al alejarse de la tierra, pues es claro que se ubica la barca dentro del lago. Está el hecho de pescar, lo hemos hecho toda la noche, pero no hemos podido, tal cantidad de peces que habían pescado. Y por supuesto están los peces también como el elemento que va a detonar todas las reacciones y todos los acontecimientos alrededor de lo que sucede. Entonces, reitero, todos los distintos elementos que están y se repiten varias veces en esta narración apuntan a un episodio construido alrededor de la idea de la pesca. Y de la pesca como oficio anterior de Pedro y como llamado posterior de Pedro. O sea, la pesca va a ser el antes y el después de Pedro. Y entonces esto va a ser muy importante para la forma de abordar lo que está pasando. Jesús también tiene una actitud de pesca. Esto es muy importante, porque el Jesús que va a llamar a Simón para que sea pescador de hombres, primero se sienta en la barca, se aleja de la tierra, es decir, se adentra en el lago y desde allí habla a la gente, desde allí comunica la palabra a la gente, expresa su mensaje a la gente. Esto no es un detalle sin importancia, esto es un detalle muy importante, porque el lugar que está ocupando Jesús es el del pescador. El sitio en el que se encuentra es el del pescador. Pero la acción que está haciendo no tiene nada que ver con peces, tiene que ver con personas. Es decir, para lo que va a ser el final del texto, que es Jesús diciéndole a Pedro, en adelante quiero que seas pescador de hombres, al inicio del texto le ha mostrado cómo se hace eso, ¿sí? No en el sentido de una técnica de predicación, no, le ha mostrado que es posible la barca y el lago, pero que el fruto sean personas, que la palabra sea lo que se lanza hacia ellas. Jesús ha sido pescador de hombres antes de pedírselo a Pedro y además se lo ha mostrado. Esto es muy importante. Lo segundo es que el episodio es una confrontación impresionante para Pedro en su capacidad de pescar. Si todo el escenario está construido alrededor de eso, pues es muy llamativo que estemos al lado de alguien, que nos esté mostrando a alguien y que el relato se centre en alguien que es pescador pero no pesca. Es pescador pero no consigue resultado, no tiene fruto. La confrontación sobre Pedro es su capacidad, y es una confrontación muy interesante porque no es una confrontación que tiene que ver con su inutilidad. Mira lo mal que lo haces, mira ese trabajo tan terrible, mira ese trabajo tan mediocre. No, la confrontación que hace Jesús con Pedro es mostrarle su capacidad, es dejarle ver toda su capacidad, todo su potencial, toda la estatura a la que podría llegar, toda la grandeza de la que es capaz, desde el irse con él
a su territorio, dentro del lago, al ejercicio que él mismo hace, pero con un detalle distinto que es esa confianza. Porque, tercera cosa, Pedro lanza las redes confiado en la palabra de Jesús, una palabra que él ya ha escuchado previamente. A diferencia de Marcos, donde este relato es súper corto y está al inicio del Evangelio, aquí ya tenemos a un Jesús que lleva 2 capítulos haciendo cosas solo y ahora empieza a hacer cosas acompañado. Y en medio de estas cosas que ha hecho, se nota que tiene una relación ya con Pedro. Ya estuvo en su casa y ya estuvo atendiendo a su suegra. Entonces, Pedro ya ha oído esa palabra le inspira confianza y por esa palabra lanza las redes. Pero atención, cuando lanza las redes quedan a punto de romperse y las barcas quedan a punto de hundirse. Es decir, el Pedro que no ha podido pescar en toda la noche no es solamente alguien con mala suerte, no es solamente alguien que podríamos decir, no, lo que pasa es que nos quieren mostrar su sequedad y su vacío. Aquí hay un detalle más importante. Las redes casi se rompen, las barcas casi se hunden. Es decir, nada en la vida de Pedro estaba preparado para que le fuera bien. Nada en su oficio de pescador estaba realmente dispuesto para que algún día alcanzara ese potencial, esa grandeza, esa capacidad de hacer lo que quería hacer, lo que había elegido hacer y hacerlo bien y hacerlo para obtener fruto, hacerlo para ser fecundo. Esta infecundidad de Pedro va a ser casi que la definición de pecado de Lucas. Porque si Pedro al ver esto, ojo el detalle, dice que las redes casi se rompen, que llaman a los compañeros, vienen con otra barca, sacan las redes a las barcas casi se hunden y el texto dice, al ver esto, Pedro se pone a los pies de Jesús y le dice, aléjate de mí que soy un pecado. Entonces, ¿cuál es la conciencia de pecado que hay aquí? ¿Cuál es la conciencia de esta idea de la equivocación moral? Aquí no hay una idea de he hecho muchas cosas malas, no hay una idea de he roto muchas leyes, he incumplido muchos compromisos. Aquí la idea de pecado es me estoy dando cuenta que yo hubiera podido vivir a esta altura y he vivido a esta. Es una demostración de me estoy dando cuenta que he desperdiciado demasiado mi tiempo, mis posibilidades, que he desperdiciado mucho todo lo que soy capaz de hacer y al desperdiciarlo pues he perdido completamente una posibilidad de vida, de hacer la existencia plena y de alcanzar los frutos que tendría que alcanzar. Aquí lo que nos está diciendo Lucas es que pecamos cuando no estamos a la altura de nuestras posibilidades. Esa definición es de José Luis Cortés. Claro, tú podrías y yo podríamos ser determinada clase de persona, de hijo, de ciudadano, de esposo, de novio, de padre, de compañero, pero si nos quedamos en salir y bregar toda la noche y no hacer nada, pues el día en que llegue la pesca nuestras redes no van a aguantar y nuestras barcas no van a aguantar, van a hundirse. Esa es la gran definición y eso es lo que va a tener que cambiar Pedro cuando se le invite a realizarse de una manera distinta. En adelante pescarás hombres. No temas, no temas. Es decir, está claro, lo notaste, ahora eres consciente de esto, pero no tengas miedo. Porque la invitación a la que está haciendo Pedro llamado por parte de Jesús es una invitación precisamente a otro tipo de plenitud, a otro tipo de grandeza, a otro tipo de realización que tiene que ver con ponerse al servicio de tantas personas como él, como hace el mismo Jesús, que están ciegas, que están pobres, que están oprimidas, que están aprisionadas y para las cuales él es la plena libertad. Ahora Pedro está llamado a hacer eso y por eso la invitación a no tener miedo. Es claro, es bastante obvio que si es natural, digamos, más que obvio es natural, que si yo me encuentro con alguien que me muestra toda mi capacidad, que me deja ver toda la grandeza de la que soy capaz, en estos términos del profeta Isaías, de Lucas 4, en estos términos de eres aquel con quien Dios cuenta para hacer esta tarea de su año de gracia, para sacar todas las cadenas, romperlas y para dar todas las buenas noticias que tantas personas necesitan,
Pues si yo me doy cuenta que esa es mi capacidad, si alguien me muestra que ese es mi potencial, pues yo lo dejo todo. Lo dejo todo. No es únicamente un ejercicio de renuncia en el sentido en el que podríamos decir tienes que privarte de cosas para poder seguir a Jesús. No es un privarse de cosas, es un tomar una decisión que es una decisión muy radical porque lo que se te ha mostrado es muy poderoso, lo que se te ha mostrado es muy fuerte, es casi que un vistazo a cómo serías en la capacidad llevada a tu 100%, en el amor, en el perdón, en la entrega, en la capacidad de dar la vida por tantos. Entonces Simón, como conclusión del texto, que es el llamado a ser pescador de hombres, es el hombre que se hace consciente de su propia mediocridad, simplemente porque se le permite ver todo aquello de lo que era capaz. No se le señala su error, no se le señala su fracaso, no, se le muestra toda su enorme capacidad. Y eso tendría que darnos una conclusión impresionante sobre lo que es la vocación y lo que es la evangelización. Mostrarle a todos los otros seres humanos la enorme capacidad y la enorme confianza que Dios ha puesto en ellos. Lo segundo, frente a nuestra herramienta, nuestra gran conclusión es encontremos el propósito de los textos, el para qué está este texto aquí. Así como lo hemos encontrado usando nuestra primera herramienta, leyendo alrededor, cómo va a resolver Jesús este lío que tiene, pues aquí nos hemos dado cuenta que esa pregunta que surge al leer alrededor es resuelta con este episodio, también con el de Leví y al final con la lista de los 12. Pero en este en particular, llamando a personas para que cumplan esa misión. Es decir, encontrando nosotros el propósito, el por qué ese texto está ahí, nos vamos a dar cuenta. Y casi que hemos recorrido dos caminos para encontrarlo o para confirmarlo. Este leer alrededor, pero además notar cómo está construida este relato y hacia dónde apunta. Apunta hacia el pescador de hombres. Barcas, redes, lagos, pesca, peces, todo. Es decir, pescador de hombres es la cima, es el culmen, es el propósito. Y así hemos encontrado una interpretación, digamos, como más aterrizada al texto y muy probablemente a las intenciones de Lucas. Bien, ese es el episodio de hoy. Espero que les haya parecido útil, que les resulte útil también para sus lecturas, que si les gustó, pues digan por ahí que les gustó y que acojan estos llamados que el Señor nos está haciendo a través de su palabra y a través de su buena noticia. Chao.